noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta quinta entrega de lo que son los Talks at Thrive. Como ustedes saben, nuestro objetivo con esta plataforma es presentarles líderes de distintas áreas para que nos compartan sus conocimientos, sus ideas y experiencias con el propósito de promover el emprendimiento y el sector empresarial dominicano en general. Hoy tenemos aquí a Nassim Alemany, quien es socio de economía en Deloitte RD. Comprender la economía y sus efectos e implicaciones en el proyecto de todo empresario o emprendedor es clave. Y por eso que hemos querido traer a ustedes la experiencia de más de 15 años de Nassim, para que nos hable un poco sobre cuáles son esos 5 indicadores que todos debemos conocer. Además, estoy seguro que Nassim nos ofrecerá un panorama económico de la realidad actual y algo de perspectiva para el 2020. Desde que iniciamos esta plataforma aquí en Thrive, hemos procurado agregar valor y construir una comunidad de conocimiento que permita expandir la visión de quienes la conforman, a la vez que compartimos herramientas que puedan ser útiles en la compleja tarea de hacer empresa. Talks at Thrive es una expresión de esa intención y en esta quinta edición estamos muy contentos de que Nassim nos acompañe. Bienvenido, Nassim, y ya gracias, es tuyo. Gracias, George. Bien, antes que nada quisiera poner en contexto un poco de lo que va a ser mi presentación. Yo sé que al final hay una parte, hay un Q&A, pero eso no impide que si me quieren interrumpir en cualquier momento de la presentación lo puedan hacer para hacerlo quizá un poco más dinámico y que no sea un monólogo desde el principio. Como bien mencionaba Georgie, la idea fue traerle 5 indicadores. Yo no pretendo cubrir todas las cosas todos los indicadores económicos que debe conocer un emprendedor, pero creo que esos son 5 que salen del foco tradicional de los indicadores que ustedes oyen todos los días o muchos días en la prensa. Y quizá comenzamos con el primero, que es el famoso PIB. Es un indicador que sale trimestralmente, al final de año se cita. Si ustedes oyen recurrentemente que somos la economía que más crece en la región, una de las que más crece en el mundo, pero cuando ustedes comparan su negocio con lo que está pasando con el PIB, quizá la realidad sea muy diferente. Quizá ustedes están creciendo muy por debajo del PIB o están creciendo muy por encima del PIB y dicen, bueno, pero esto no tiene tanta relación con lo que está pasando con mi negocio. Y eso por muchas razones, porque al final del día lo que te da el PIB es un promedio de lo que está pasando en toda la economía, y cada uno de los sectores de la economía se comporta de manera muy distinta. Entonces ese es uno de los indicadores. Este no es uno de los 5, este es uno de los que yo no quiero enfocarme hoy. Y otro, que es otro indicador tradicional que ustedes siempre escuchan, es la inflación. Muchas veces las empresas comparan la inflación para ver qué tanto están subiendo, están bajando los precios de sus productos. Dice, bueno, los precios de mi producto aumentaron este año un 10%, pero la inflación al mes de septiembre es 2.5%. Entonces, pero ¿cuál es la relación de eso? O sea, no tiene relación qué es lo que está pasando con la economía en general con lo que está pasando conmigo. Y volvemos a lo mismo, porque cuando se ven indicadores tan macro, no recogen la dinámica de lo que está ocurriendo a nivel micro, que es a nivel de la empresa. Y entonces estos son indicadores, y la presentación se va a enfocar en eso, en tratar de tocar indicadores puntuales de qué es lo que está pasando con la economía, de dónde viene la economía dominicana hasta ahora y hacia dónde vamos en el futuro. Y para entrar en eso, creo que todos estarían de acuerdo en que la base de cualquier negocio se puede resumir en 2 letras, que es P por Q, que es precio por cantidad. ¿Qué tú vendes en cualquier negocio? Bueno, tú tienes un bien o un servicio que tú estás vendiendo, por un lado, y ese bien o ese servicio, tú puedes vender una cantidad X de ese bien o servicio, le pones un precio X, y eso te va a dar la venta de tu negocio. Y es lo que tú muchas veces analizas cuando vas a comenzar un negocio o emprender una nueva idea. Mira, ¿de qué tamaño estamos hablando del negocio? Y las 2 variables que tú tratas de ponerle un número, aunque antes de comenzar un negocio tú muchas veces no lo sabes, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tamaño del negocio que estamos hablando? Y esa P por Q son esos 5 indicadores que yo le voy a tocar hoy, están enfocados en una de esas 2 letras. Indicador de precio, indicador de cantidad. Para tú tratar de ver, comparándose con los indicadores que está pasando en la economía, qué pasa. Pero antes de tocar esos 5 indicadores, quisiera tocar 3 cosas muy puntuales sobre de dónde viene la economía dominicana
que quizá le pueda dar una perspectiva diferente de oportunidades y realidades que están ocurriendo aquí en el mercado. Lo primero es, que yo no sé si ustedes lo sabían, la economía dominicana, a diferencia de cómo venía de los últimos 50 años, entonces es una serie del año 60, fíjense cómo la economía dominicana ha venido en términos generales envejeciendo. La proporción de personas de 0 a 14 años, o sea, personas jóvenes, de 48% que era en el año 60, ahora mismo está en un 28%. El grueso de la población de 15 a 64 años, que era aproximadamente la mitad, ahora está en un 65%. Y personas de más de 65 años, de un 3% pasaron a un 7%. Eso, a pesar de que los números, quizás del 3 al 7 no es una diferencia tan grande, pero son dinámicas demográficas que están sucediendo en el mercado y que te abren la puerta para otro tipo para negocios que estén enfocados a ese tipo de cosas. La dinámica demográfica te va cambiando en el tiempo y tenemos que ir adaptando los negocios a esa misma dinámica. Otro indicador importante cuando vemos a largo plazo desde dónde viene la República Dominicana es este. A pesar de que quizás muchos no lo pensarían, prácticamente un 25% de la población urbana todavía tiene necesidades básicas insatisfechas. 25% en zona urbana y 50% en zona rural. Esas son cosas que pocas veces vemos emprendimientos que se están atacando ese tipo de problemas. Muchas veces nos enfocamos en los famosos mangos bajitos, pero en ese tipo de cosas hay muchas cosas que se pueden hacer que quizás uno no se esté enfocando en eso. Y fíjense que ha sido la inercia es bastante grande. Desde el año 2000, si bien ha habido una disminución, todavía esa disminución sigue siendo un número bastante grande. 50% de población rural, 25% de la población urbana sigue teniendo necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué significa eso? Viven en situación de hacinamiento, donde por habitación, como se calcula el hacinamiento, que en una habitación hay más de 3 personas, no tienen un nivel educativo acorde con lo que te indicarían los indicadores de países más desarrollados, no tiene una ingesta calórica al día lo suficiente como para mantener el consumo de alimentos que es lo recomendado por la OMS, y así sucesivamente otros indicadores que en términos generales te dice que los hogares tienen todavía necesidades básicas insatisfechas. 25% población urbana, 50% población rural. Dale ahí para ir haciendo también, como tú decías, un poquito más dinámico. Dale al slide anterior. Cuando vemos una demográfica que está envejeciendo, vemos oportunidades en el sector salud. Envejeciendo hasta cierto punto, porque hay que cogerlo, tú tienes un rango de 15 años a 64 años. Sí, que es bastante. O sea, es muy amplio el rango. Lo que sí te ha caído bastante, porque la tasa, en muchos indicadores de esto, la tasa de fertilidad ha caído bastante. En ese mismo rango, tasa de fertilidad pasó de casi 8 a 2.5 ahora. O sea, que la tasa de fertilidad se calcula como la capacidad que tiene una mujer al momento de que puede concebir, cuántos hijos pudiera tener en ese momento. En el año 60 eran 6 hijos y medio, 7 aproximadamente. Ahora mismo es 2 y medio, eso ha ido cayendo. Los países más avanzados ya tienen tasa de fertilidad prácticamente negativa, o sea que no dan abasto para mantener el crecimiento poblacional. O sea, todos los años muere más gente de la que nacen, se está quedando sin gente. Y lo están teniendo más tarde también, que eso afecta. Aparte que lo están teniendo más tarde también, y una parte de eso se está compensando con el tema de la migración. En muchos de los países desarrollados, principalmente en Europa, los que están aceptando migración es tratando de mitigar esto. Aquí en América, por ejemplo, Canadá lo está haciendo. Canadá te ofrece muchos recursos para tú irte a vivir para allá, porque no tienen una población creciente, necesita gente. Al final del día la economía necesita gente para mantenerse. Entonces eso es un punto. Entonces, tú mencionabas el tema de salud. Sí, el tema de salud evidentemente es un sector, pero hay muchísimos sectores donde tú puedes atacar, porque es una población. Eso es lo que te está indicando de que de 15 a 64 años es una población ya productiva, de 0 a 14 no. Entonces ya tú tienes el grueso de la población, es una población productiva, una población que está en el mercado laboral, que antes no era el caso. Antes la mitad no estaba en el mercado laboral, ahora casi todo está. 65% pertenece al mercado laboral. O sea, por un lado hay retos, pero por otro lado son muchas oportunidades que hay en el sector. Una población mucho más grande que tiene capacidad de consumir de manera autónoma. Exacto. No sé si alguien más tenía algo. Otro indicador
y este sí es un indicador que quizás, por el propio sitio en el que estamos, todos hemos sido testigos del incremento que ha tenido el tema del desarrollo tecnológico aquí en el país. Y uno de los principales indicadores que se utiliza es el tema de la conectividad, el porcentaje de la población que tiene acceso y que utiliza el Internet. En el año 98, hace prácticamente solamente 20 años, menos de un 1%, eso es 0.4%, tenía acceso a Internet. Al año 2010, 10 años después casi, 21%, y hoy supera el 75%. Ya nosotros en el año 2015 superamos el promedio de América Latina, que es esa línea verde que ustedes ven. Y es de los pocos indicadores económicos donde nosotros estamos cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un nivel de casi 87%. O sea que el crecimiento ha sido bastante. Fíjense que Estados Unidos llegó a un nivel tope, se mantuvo por mucho tiempo y repuntó en los últimos 3-4 años. Pero ya el gap que nos queda a República Dominicana con Estados Unidos en términos de conectividad es bastante bajo. Lo que te abre una ventana de oportunidades, y que lo hemos visto aquí, lo que está pasando en el país con el tema del desarrollo. Al final voy a tocar un par de cosas con eso. Entonces, entrando ya a los indicadores y volviendo al tema de P por Q, si dividimos lo que son precio y cantidad, lo podemos dividir en dos grandes rubros. En términos de precio, tú tienes el impacto en precio en dos sentidos. Uno, en términos de insumo, lo que tú compras o lo que tú necesitas para poder vender el bien o servicio, y otro en términos de tu competencia. Tú tienes que estar muy claro en un negocio como este de cuál es el precio de tu competencia para tú poder salir al mercado. Primero te tiene que hacer sentido a ti, y segundo tiene que hacer sentido en el mercado. Y en el lado de las cantidades o de la oferta y la demanda, la capacidad que tú tienes de ofrecer el bien o servicio en términos de escala. Tú no puedes querer competir mañana con Mercasit si tú lo que tienes es una planta de lo que sea en tu casa. O sea, tenemos que ponerle sentido de la escala. Y lo otro, el market share, que es lo que muchas veces uno quiere saber cuando va a emprender un negocio nuevo. ¿Qué pedazo del pastel yo me puedo comer sacando este negocio? ¿O qué tanto apetito hay en el mercado para yo poder coger algo de ese pastel? Y entonces aquí entramos a los indicadores. El primero, volviendo al inicial que le dije, este indicador, el del PIB, no me gusta porque es muy macro. Es mucho mejor cuando ustedes lo van a hacer a nivel sectorial. El PIB no, la inflación, perdón, sectorial. Si ustedes recuerdan, cuando se lo puse aquí, esa inflación, fíjense cuánto daba, 2.5%. Probablemente todos los negocios de todo el que está aquí, o todo el emprendimiento, el incremento de precio anual es más de un 2.5%. Entonces tú dices, ¿por qué no me hace sentido cuando tú lo comparas? Bueno, cuando tú desagregas ese 2.5%, ¿cómo está compuesto? Pues ahí tú te das cuenta que tú tienes sectores creciendo casi a 8%, y tú tienes sectores que el precio está cayendo a más de 4%. Entonces, cuando tú segmentas, tú te das cuenta de que la realidad es muy diferente. El promedio de la inflación está por aquí, 2.5, pero tú tienes muchos grupos de bienes y servicios que están por encima y muchos grupos de bienes y servicios que están por abajo. Entonces, al momento de tú analizar cualquier industria, es muy importante que se haga de manera directa y de manera para comparar la industria que es, no compararlo a nivel macro, porque a nivel macro te da muy poca información. Para tú tomar decisión te da muy poca información. Fíjense, por ejemplo, y el caso clásico de la gente dice, la inflación es 2%, pero cada vez que yo voy al supermercado todo está más caro. Bueno, porque alimento y bebida está creciendo a un 8%, no a un 2%. La diferencia es significativa. Bebida alcohólica y tabaco está creciendo a un 6%, educación a 4.6%, pero vivienda, prenda de vestir y calzado y transporte están cayendo. ¿Por qué están cayendo? Bueno, vivienda tiene una combinación de dos cosas. Mucha oferta en el mercado, por un lado, pero no te pesa tanto en el término de la inflación. Pero lo que más te pesa en vivienda es el término el tema del GLP. Con la caída que hemos tenido en los precios el precio del petróleo y en el precio del gas, el gas que se utiliza para cocinar en la vivienda, te pesa mucho en lo que es la inflación del hogar. Entonces, cuando tú tienes una caída en el precio del GLP, se te refleja como una caída en la inflación del hogar. Y eso es lo que te está reflejando ahí. Lo mismo pasa con transporte. La caída de 0.8 en transporte no es que los precios del transporte están cayendo, ni que los carros están más baratos, sino que el combustible que se le echa está más barato que hace un año.
por el simple hecho de que eso depende de una variable que nosotros no controlamos, que son los precios de los combustibles, o sea, el precio del petróleo. Entonces eso tiene un impacto directo y eso sencillamente se traspasa en el indicador. O sea, que esa vivienda no es el costo de comprar No una es el casa. costo de vivienda, porque dentro de la vivienda, y eso es otra cosa que quería decirle, la inflación, ese numerito, que es el único número que siempre se cita en la prensa, la inflación subió y bajó, se deriva del promedio ponderado de todos esos grupos. Dentro de cada uno de esos grupos están los artículos o los de bienes o de servicios. O sea, si tú mañana quieres emprender un negocio de venta de medicamentos, dentro de salud, tú puedes ver el desglose de el precio promedio, la evolución del precio de la aspirina, y tú puedes ver cómo va el precio de la aspirina moviéndose mes a mes, que te va a dar un indicador, si ese es tu sector, mucho mejor que ese indicador agregado de salud, porque ahí en salud tú tienes el precio promedio de los servicios hospitalarios, pero tú también tienes el precio promedio del servicio médico, pero tú también tienes precio promedio de una operación. O sea, todo está combinado en ese sector de salud y se pondera según la canasta básica, en términos de, se hacen encuestas cada 10 años, que es lo que se llama la encuesta nacional de ingresos y gastos, donde se sale a la calle y se le pregunta a una muestra muy amplia de la población en cómo se compone su canasta básica, en qué gasta mensualmente su ingreso. Y dependiendo de en qué la gente gaste, entonces se utilizan esos ponderadores para ponderar esos movimientos. Y eso es lo que te da la inflación. O sea, sector como transporte te pesa mucho en la economía. Por eso cuando se mueve el precio del petróleo te mueve mucho el indicador general de inflación. Porque transporte y vivienda pesan mucho en la inflación. Alimento y bebida pesan mucho en la inflación. Pero recreación y cultura pesan muy poco. Si mañana el precio de entrar a un parque o entrar al cine o ir a un museo sube 100%, eso no va a tener un impacto en el indicador general de la inflación. Te va a subir el indicador de recreación y cultura, pero como pesa tan poco, como lo que tú le destinas todos los meses a ese gasto es tan poquito, se pondera muy poco en la inflación. Okay. Entonces, si tú estás desarrollando en ese sector, pues evidentemente no te va a dar la inflación con eso, sino que te tiene que ir al rubro específico de lo que estamos hablando. ¿Tú me preguntas algo? Sí, te iba a decir, y el impacto del dólar aquí es solamente lo que se importe dentro de estos rubros. Sí, la inflación... O sea, la tasa de cambio no afecta... Te lo afecta, claro que te lo afecta. Te lo afecta cuando tienes que comprar divisas para comprar el producto. Bueno, depende si en la cadena de producción tú necesitas un bien o un servicio que esté denominado en moneda extranjera, te lo impacta. Eso lo hacen el cálculo ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que el cálculo es explícito, claro, porque cuando Banco Central hace el levantamiento de la encuesta, levanta precio de consumidor final. Okay. Si te sale más barato o más caro como consumidor final, ya el productor le metió el incremento de precio. La divisa, exacto. Lo que tú puedes también trabajar es que la inflación, aparte de esta inflación, tenemos la inflación general, la inflación por grupo de sectores, la inflación por artículo, que son 313 artículos, que ustedes pueden ver el listado completo. Eso es información pública, todo lo que te le estoy hablando. Aparte, tú puedes ver la inflación según bienes transables o bienes no transables, que es lo que tú preguntas. Bienes transables son los bienes que se importan y los que se exportan, que son los que pueden ser impactados por la devaluación. Los bienes no transables son los bienes que solamente se pueden consumir en el mercado local. Por ejemplo, un salón de belleza, claro, el precio del salón de belleza no es un bien exportable. Usted no puede exportar ese servicio, a menos que venga alguien de allá y te lo haga, pero eso no se contabiliza. Pero tú produces un lápiz que tú lo puedes vender en el mercado local como en el mercado internacional, entonces es un bien transable. O sea, ahí se calcula, Banco Central publica la inflación según bienes transables y no transables también, y tú puedes ver la evolución, que el transable muchas veces se mueve menos que el no transable, porque no está afectado por esa dinámica. Okay. Y aparte de eso, otra inflación que hay es inflación por quintil de ingreso. Del quintil más pobre, que es el primer quintil, al quintil más rico, que es el quinto quintil. Si usted divide la población en 5 grupos, usted le dice, mira, ¿cómo le pega al quintil más pobre de la población? Todo eso. Y esos números cambian dramáticamente.
En el quintil más pobre, por ejemplo, el transporte y el alimento y bebida es lo que más pesa. En el quintil más rico no pesa tanto eso. Viaje pesa más, transporte pesa mucho, educación y salud pesa mucho. Entonces todo va a depender de lo que se esté analizando. También te puedes ir a verlo por quintil para ver cuál es el indicador que mejor te pega a lo que tú estás tratando de analizar. Pasando a otro indicador, como veíamos al principio, el PIB a nivel general no te dice mucho. Ahora, a nivel sectorial es otra historia que te cuenta. Si tú te estás manejando, esto es lo mismo, lo único que este 2018 y este 2019, ¿qué ha pasado con el PIB? Aquí veíamos que el PIB a 2019 ha crecido 4.7%. Eso no me dice nada. Si lo vemos por sectores, tú tienes sectores que han crecido a un 9%, como servicios financieros y construcción, pero tú tienes otros que están cayendo a un 6%, como telecomunicaciones y zona franca. Entonces la dinámica dentro del sector es muy distinta. Así como el PIB, hay otros indicadores. El PIB tiene algo bueno y algo muy malo. Lo bueno que tiene que es un indicador que es fácil de comparar entre países, porque todos los países calculan un PIB. Pero lo malo que tiene el indicador es que no te da mucha información de la dinámica sectorial, y otra cosa es que es un indicador atrasado. Cuando sale el PIB del cierre de año, ya estamos casi en Semana Santa. Entonces, por fines de tema de toma de decisión, no te dice mucho. Para eso, Banco Central sacó un indicador, que es lo que se llama el indicador mensual de actividad económica, donde trata de replicar como si fuera un PIB mensual, para tú poder ver la evolución mucho más precisa y más rápido de lo que está pasando en la economía. Y otro indicador que nosotros utilizamos mucho cuando es para evaluar temas sectoriales y de venta, son las ventas de la Dirección General de Impuestos Internos. Se publican todos los meses la venta por sector, y es un indicador que se utiliza muchas veces para contrastar lo que está pasando con lo que dice el PIB con lo que está pasando la venta. Ese indicador sale de todas las declaraciones que hacen todas las empresas todos los meses a la Dirección General de Impuestos Internos, la consolidan por grupos, son los mismos grupos que están aquí en el PIB, y entonces tú puedes ver cuánto vendió el sector de comunicaciones el mes pasado, 50.000 millones. Cuánto vendió el sector agrícola, cuánto vendió energía, cuánto vendió vivienda. Y es un indicador que también se utiliza muchas veces con lo que mencionaba al principio del tema de market share. Si tú estás estimando, yo me voy a meter en un negocio, que es un negocio que yo estoy estimando que puedo vender al año $1 millón, y ese negocio, ese sector vende al año en la economía 1.000 millones de pesos, bueno, pues ya tú sabes que tú te estás apostándole a un pedacito muy, muy chiquito del pie. Contrario a si tú le estás apostando un negocio de $10 millones y el sector vende $50 millones, tú no vas a coger un 20% del mercado tan fácil, a menos que haya un problema en el mercado. Entonces son indicadores que te permiten ver. Aquí solamente puse el PIB porque como quería coger solamente 5, y es un indicador, es fácil de buscarlo, todos son indicadores públicos, pero te permite ver la dinámica de lo que está pasando a nivel sectorial y los cambios. Fíjense la diferencia de qué está pasando, qué pasó. El ejemplo más grande de lo que ha pasado, zona franca, 2018 creció 10%, manufactura zona franca. Zona franca, en lo que va de año, es el segundo sector que menos ha crecido, incluso cayó 0.2%. Eso viene con todo el tema de guerra comercial, ralentización de la economía de Estados Unidos, todo ese tipo de cosas, pero son dinámicas que van pasando año a año. Y el tema de las comunicaciones, que también estaba un 11% en 2018 y en 2019 fue el que menos. Mira, con comunicaciones hay dos factores. Hay una de las que más te creció fue porque aumentaron los precios de unos planes aumentaron precios la cantidad de minutos y de data vendida. Ahora se están haciendo unos indicadores nuevos con la cantidad de minutos y de data, inversión en el sector de comunicaciones. Y esa caída que tuve este año es principalmente por el incremento que hubo en el año anterior. Tú vienes de una base muy grande que no tienes ese mismo dinamismo este año, y entonces se cae la tasa de crecimiento del
del sector, es porque tú tuviste un año muy bueno, es muy difícil tú volver ahora en términos comparables. Pero el sector de comunicaciones es un sector que el PIB no es el mejor dato para medirlo, porque tradicionalmente como se medía era con la cantidad de líneas de teléfono, pero ya ha cambiado mucho eso, ahora con la metodología nueva de cuentas nacionales. Antes se medía cantidad de líneas, pero muchas veces tú sacabas una línea y no la usabas, pero para fines del PIB había una línea en el mercado abierta de eso. Después se comenzó a usar cantidad de minutos hablados, y ahora tenemos todo el tema de data. Por eso es cada vez más difícil tú medir el impacto que tiene el sector de comunicaciones. Para una gente que quiere, ¿cuál es el combo entre PIB e inflación? Alguien que se quiere dedicar a uno de estos negocios, que los dos estén subiendo mucho. No necesariamente. Porque este PIB ya está neto de la inflación, porque es real. Ah, ok. Cuando ustedes comparan, que es un punto importante, si tú estás dentro del sector de salud, por ejemplo, tú tienes que aquí, sector de salud, 4.2% ha crecido en lo que va de año. Pero eso es real. Eso significa que es en términos de cantidades. Eso no está influenciado por el precio. Ah, ok. Para tú compararlo con la venta de tu compañía, tú tienes que cogerlo en términos, espérate, aquí está, 3.4. Entonces 3.4 más 4.2 son entonces 7.6. Es el nominal, es el que tú compararías con tu venta de tu empresa. Ya. Si tú estás creciendo a menos de 7.6, pues entonces el sector está creciendo más rápido que tú. Tú estás perdiendo market share. Por ponerlo muy simple. Estoy simplificándolo bastante, pero por ponerlo muy simple. Es lo que hace muchas veces la compañía. Tú puedes coger también el PIB nominal para que no tenga que sumar. Claro. Y saca la tasa de crecimiento ahí. Pero este PIB es real porque es neto. Porque lo que tú tratas de ver es el cambio en cantidad. ¿Usted tan claro la diferencia de PIB nominal y PIB real? No. Mira la forma más fácil. Si tú... Perdón. Déjame coger una hoja que esté... Vamos a hacerlo aquí. Si tú vendes celulares y tú vendes un celular a 100 pesos, el PIB es 100 pesos. Si el precio subió al otro año y tú vendes un celular a 200 pesos, o vamos a ponerlo más fácil, a 105 pesos, el PIB es 105. Cuando tú lo ves así, el PIB te creció 5%, el nominal, porque está impactado por el precio. El real fue que cero, no creció. Tú no vendiste más cantidad de nada. Esa es la diferencia de PIB nominal y PIB real. Por eso siempre se habla del real, porque el nominal te esconde la inflación. O sea, te está escondiendo una historia que tú no necesariamente... Venezuela, el PIB está creciendo, la inflación está creciendo a miles de por ciento, sí, y el PIB nominal crece con eso. Y eso no significa que esté mejor, nunca. Entonces, si el PIB real es cero, entonces la inflación, el PIB es igual al PIB nominal. Si el PIB real es cero, la inflación es igual al nominal. ¿Qué es ese caso que está aquí? Sí, claro. O sea, sí. Eso es, o sea, el PIB nominal es ese. Pero entonces, para fines de comparación, como tú lo que quieres ver en cantidad, imagínese lo mismo una empresa. Si tú todos los años vendes, vamos a suponer aquí, tú vendes la misma cantidad de horas de oficina, claro, y lo que está subiendo es el precio, tú no estás generando más valor, tú estás creciendo, se está aumentando el precio por otro factor del mercado, tú no estás generando más negocio. Exacto. Y lo mismo pasa con eso, por eso siempre se utiliza el real, porque te aísla el efecto del precio. Muchas veces los precios del mercado crecen por cosas que son exógenas a ti. Subieron los precios del petróleo, tú necesitas comprar más, necesitas traspasar ese costo, tú no estás ganando un peso más, pero los precios subieron. Exacto. Pero es porque sencillamente los insumos te subieron. Entonces volvemos aquí. Otro indicador, como le decía, bueno, le mencioné que aparte del PIB está el mensual, que es el IMAE, y están las ventas de la DGI, que también se publican mensual con el mismo desglose, donde ustedes pueden ver cómo se están comportando los diferentes sectores que a ustedes les interesen. Otro indicador que se utiliza mucho y que le pega muy bien a la actividad económica es el crédito.
Eso es la variación, esa línea azul que ustedes ven ahí, es la variación interanual. Cómo va cambiando año a año la cartera de crédito de la banca destinada al sector privado. Especifico que es destinada al sector privado porque ahí está sacándole todo lo que son préstamos del gobierno. Si metemos los préstamos del gobierno, te da el indicador. Se distorsiona un poquito. Entonces, ese indicador se utiliza bastante porque es un indicador que muchas veces te da una señal de alerta de una potencial ralentización de la economía. Y esos dos círculos que ustedes ven ahí, 2008-2009, saliendo la crisis internacional, 2012-2013, con cuando no se recuerdan cuando las elecciones del 2012, que el país tocó fondo con el déficit más alto de 6.5% de los últimos 10 años. El indicador es básicamente, como nosotros lo vemos, cuando el crecimiento del crédito pasa por debajo del 10%, ya hay una señal de alerta. Y fíjense que son las últimas dos mini crisis o periodos de crecimiento más lento que hemos tenido han sido justamente en esos dos momentos donde ha pasado por debajo, ha caído por debajo del 10%. Otro punto importante, fíjense lo que pasó aquí. Pasamos ligeramente, duramos un mes por debajo del 10%, y ahí fue que se dio todo el tema de inyección de dólares, liberalización de encaje, préstamo al 9 fijo por qué sé yo cuánto tiempo. Todo eso se dio ahí. ¿Por qué? Porque había un indicador, el problema del turismo también. Todo eso se combinó, el crédito comenzó a caer, y ustedes dirán, ¿y por qué cae el crédito? Porque el crédito es un indicador adelantado de que si tú crees, y vamos a tocar el tema de expectativa un poquito más adelante, pero si tú crees que la cosa va a ir mal, automáticamente lo primero que tú restringes es el crédito, porque tú vas a tener que pagarlo. Entonces tú quieres hacer un proyecto, yo dice, déjame hacer Thrive, yo tengo que coger un préstamo de 100 pesos, pero la cosa viene complicada. ¿Por qué? Estamos exportando menos, la crisis del turismo, el tema político aquí afectando, yo no sé qué pueda pasar aquí en los próximos 3, 4, 5, 6 meses. Entonces yo no cojo el crédito. O sea, la tasa de crecimiento te baja. No es que te está bajando la cantidad de crédito tomado, sino es la velocidad con que la economía toma el crédito, que es un indicador, si ustedes se fijan, 10% es básicamente el crecimiento anual del PIB nominal. El PIB real es alrededor del 5%, la inflación es alrededor del 4%, más o menos 1%. El crédito crece con el PIB. Desde el momento que el crédito se desliga del crecimiento del PIB, entonces es un indicador de alerta que te puede decir, mira, en el futuro entonces el PIB nominal va a crecer menos, porque la actividad económica va a bajar. Entonces ahí se dio todo eso, por suerte repuntó, fue un tema de un solo mes. Esto es año sobre año, mes sobre mes. Eso es año sobre año. Ajá. O sea, pero septiembre mensual contra septiembre del año anterior. Okay. Para tú evitar la estacionalidad. Claro, pero anteriormente tú decías que César, el PIB es lagging, es atrasado. Uh-huh. Tú dices que este es proyectado. No. Este tú no lo puedes. No, ese no es proyectado. Lo que pasa es que ese tú lo tienes diario. Exacto. Esa data tú la tienes diaria. Okay. O sea, Banco Central publica todos los días a cómo cierra. O sea, la cartera de todos los bancos. La cartera consolidada del sistema financiero, tú la tienes diario a las 5 de la tarde. Okay. Entonces tú tienes un indicador bastante frecuente que te da mucha información. El PIB, cuando sale, ya tuviste el indicador de crédito hace 4 meses. Sí. ¿Me entiendes? Eso es sentimiento también, cosa. No es sentimiento, es coyuntura, es lo que está pasando. Claro, lo que te digo es que cuando cae el crédito así o cuando sube, es lo que la gente está sintiendo para el futuro. Correcto, porque el crédito tiene implícito la expectativa. Claro. Sí. O sea, al final del día, la economía la mueve la expectativa. O sea, eso no lo depende de nadie. Uh-huh. Por más que a ti te digan que la cosa va bien, si tú crees que viene mal, tú no lo vas a hacer. Claro. Por más bien que tú estés ahora. Uh-huh. Por eso que la gente dice que la gente vive de sueño. Sí. O sea, tú no tienes que tener ahora mismo $1 millón si a ti te están diciendo que tú te lo vas a ganar el año que viene en un proyecto. Porque la expectativa ya te genera
te cambia el comportamiento y te genera una ambición que automáticamente tú haces cosas que no las harías si no fuera con ese choque de expectativas. Y ahí va mi próximo indicador. Esto prácticamente, por X o Y razón, no se conoce en el mercado, porque quizá el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no le da publicidad. Pero es un indicador, ellos lo tiran 2 veces al año, que es un indicador, unos indicadores de confianza del consumidor. Ellos hacen una encuesta a los consumidores, donde le preguntan a los consumidores, ¿cómo te está yendo este año? ¿Qué tú crees que va a pasar el año que viene con el tema de tu ahorro? Le preguntan, por ejemplo, ¿tú piensas cambiar, tú tendrías la posibilidad de cambiar un carro el año que viene, de remodelar tu casa, de ahorrar dinero? ¿Qué tú crees que va a pasar con la economía? ¿Qué tú crees que va a pasar con la situación del país? Entonces, ese cúmulo de respuestas se construye ese indicador. El nuevo probablemente sale, o sea, el de ahora de octubre no ha salido, yo lo quería traer para acá, pero no ha salido. Probablemente sale o esta semana o la semana que viene. Pero es un indicador que tiene mucha información, o sea, es muy rico en información porque te permite ver cómo va evolucionando la confianza del consumidor en diferentes aspectos. Y tú puedes ir abriendo, aquí le traje esos 4. Esas son la confianza del consumidor en términos de los precios del mercado, que ellos creen que va a pasar con los precios del mercado. El indicador sale que mientras más alto es mejor la expectativa es más positiva. Mientras más bajito es peor. Entonces, fíjense aquí, luego de fíjense, hay dos lecturas importantes. Cómo se comporta los precios y el mercado de trabajo es muy diferente al ahorro y el consumo. Fíjense que aquí abajo están estas 2 líneas con un comportamiento mucho más estable que esta de aquí arriba. Y eso tiene una lógica. Hay indicadores que tiendes a sobreestimarlo y otros que tú tiendes a subestimarlo. Generalmente los precios, tú siempre crees que van a ser más volátiles de lo que es. Pero tu ahorro y tu consumo, tú siempre lo subestimas y tú crees que va a ser más estable. Lo importante es tú ver la tendencia de cada uno de los indicadores. O sea, no es buena la comparación entre los mismos, sino la tendencia de cada uno. Aquí tuvimos, por ejemplo, en este indicador tuvimos un deterioro. Aquí hemos tenido un repunte, fíjense. Desde el final del año pasado, un repunte en todos los indicadores. Esto fue un periodo malo de los indicadores después de la crisis del 2007-2008. Fíjense cómo se deterioraron todos. Pero el indicador, cuando ustedes lo abren, ustedes lo pueden ver por quintil de ingresos, cuáles son las expectativas de la familia más rica, de la familia más pobre, para cada uno de esos. Que mira, para la gente que tiene negocio. Y vuelvo y le digo, eso no lo conoce nadie. Lo publican 2 veces al año. Y por falta de cacareo, no se utiliza, pero es un indicador muy, muy útil. Y hay una correlación bastante estrecha, ya voy contigo, con otros indicadores de coyuntura que publica Banco Central. Banco Central hace una encuesta mensual de expectativa, pero es una encuesta que se la hace solamente a los agentes económicos informados. O sea, a sector financiero, economistas y consultores, por decirle así. O sea, gente que manejan el dato y que hacen proyecciones todos los meses de qué creen que va a pasar. Y otro indicador, y tiene mucha correlación con esto, y otro indicador también es la Asociación de Industria, publica el índice de confianza el índice de desarrollo industrial, donde también, a nivel tendencial, tanto los consumidores como los analistas, como los industriales, cuando la cosa está bien, todos tienen un sentimiento más positivo y cuando va mal también todo negativo. O sea, la correlación es bastante estrecha entre los 3 indicadores. Pero son 3 indicadores que se lo dejo porque si algo le interesa de ellos, son indicadores que están disponibles en el mercado. Banco Central y AIRD tienen una periodicidad más recurrente que porque este es solamente semestral. Pero tiene una información muy valiosa desde el punto de vista del análisis que tú le puedes sacar. Y se publican todas las respuestas por línea. Ustedes pueden bajar la base de datos completa de esa encuesta. Yo no entiendo muy bien el eje Y. A veces tú me puedes explicar, eso, porque por ejemplo, no sé, el mercado de trabajo, qué sé yo, que está en el mayo de 2019 está como en 90. Sí. ¿Ese 90 qué quiere decir? No. El número, como es un índice, es la suma ponderada de todas las respuestas. El número puntual no te dice nada. Lo que tú estás buscando es tendencia. Te lo pongo porque es el número que da el indicador. Pero, y tú necesitas el número para tú poder calcular variación. Mira, la expectativa creció un 5%, tiene que tener el número. Pero realmente no es muy relevante el número puntual, sino la tendencia hacia dónde se está moviendo.
el indicador va de 0 a 200. Lo que pasa es que aquí nunca ha pasado, o sea, en pocos momentos ha pasado de 100. O sea, las expectativas técnicamente son bajas si nos llevamos del indicador. A mí no me gusta llevarme del indicador porque al final es irrelevante. Y a mí me gusta ver la tendencia. La tendencia, si va subiendo, que vaya de 0 a 40 o que vaya de 160 a 200. Para mí que hay una tendencia positiva. O sea, hay un optimismo en la economía. Sí. La tendencia esta es de este indicador de expectativa contra la tendencia del indicador real que más se acerca a esa variable. O sea, se puede tomar. Se le pega bastante bien. Sí. No te puedo decir que 1 a 1, porque esto es una muestra. Son indicadores al final del día. Tú no puedes tomar una decisión cerrada. La idea de la presentación mía es que ustedes darle una batería de indicadores y tú trates de verlo todos y tomar una decisión. No hay un indicador que tú digas, mira, si tú vas a hacer este negocio, este es tu indicador. Ojalá. Si fuera así no tuviera trabajo. Porque si hubiese un indicador no tuviera trabajo. Pero tú tienes que verlo en conjunto. O sea, ¿qué te está diciendo? Los indicadores todos te están contando una historia y tú tratas de armar el cuento completo. Pero cuando tú ves el Ministerio de Economía, cuando publica el indicador, publica esa misma gráfica. Como le digo, yo no la traje porque no quería abrumarlo con gráfica. Y te pone aquí abajo, en otro eje, cuál fue el crecimiento de la economía para cada uno de esos momentos. Y entonces tú ves que cuando sube, por lo general también el PIB subió. Cuando baja, el PIB bajó. En diferentes magnitudes, pero la tendencia tiene una correlación bastante estrecha. No, incluso te pregunto también, porque tú ahorita dijiste que el crecimiento lo mueve la expectativa, la economía lo mueve la expectativa. Le mueve la expectativa, claro. Por eso el Banco Central hace todos los meses, y los principales bancos centrales del mundo hacen todos los meses encuestas de expectativa. Porque al final del día, Banco Central te mueve la tasa, te la sube, te la baja, basado en lo que le están diciendo muchas veces la expectativa del mercado. Porque si la expectativa tuya es negativa, de que aquí esto se va a decalabrar, no importa lo que haga el gobierno y el Banco Central, se decalabra. Y si es positiva, lo mismo. O sea, es muy difícil tú matar una expectativa positiva haciendo acciones que no tienen nada que ver con esa expectativa. Entonces, por eso la expectativa es tan importante. Y está demostrado no solamente aquí, pero en los principales países, los indicadores adelantados que miden expectativas son muy buenos, porque te permiten ver qué es lo que va a pasar en el mercado. Vamos, 1, 2, 3, 4. Este es el quinto, porque después tengo dos, que son dos ñapas. Este es el quinto, se lo pongo ahí y ahí trato de resumir, porque no sé si hay alguien aquí que trate con temas del sector externo. El sector externo, no sé si ustedes saben, que es un sector muy importante para nosotros, o sea, para la economía dominicana. Otra cosa, te impacta la economía local a través del turismo, de remesa y del comercio, o sea, lo que es exportación e importación. Lo malo que tiene el sector externo es que nosotros no lo controlamos. La gente viene aquí, la gente te compra y la gente te manda remesas porque ellos quieren. Al final del día ellos vienen porque tenemos buena playa, porque tenemos buena hospitalidad, porque tienen familiares, pero al final ellos son que controlan el comercio con nosotros. Nosotros solamente controlamos lo que nosotros importamos, pero no controlamos lo que nosotros exportamos en términos de bienes y servicios. Entonces, aquí tenemos una lista de países, que son listas de países que nosotros tenemos que tenerlo siempre en vista, porque son los países que cualquier cosa que pase con ellos no afectan de una manera u otra en uno de esos tres sectores: turismo, remesa y comercio. Estados Unidos es el primero, tanto en los tres rubros, y ahí le pongo la previsión de crecimiento. Fíjense, Estados Unidos va de 4.2%, viene en los próximos 5 años a 3.7%. Son 0.4 puntos porcentuales. Es una caída considerable. Eso te va a afectar a la economía dominicana. Te lo va a afectar porque si la economía americana cae el nivel de crecimiento, va a importar menos de todos los países, de los cuales estamos incluidos. Probablemente los dominicanos que estén trabajando allá, que manden remesas, van a sentir el impacto. Y el norteamericano que viene aquí de turismo, probablemente puede ser que posponga sus vacaciones o busque otro destino más barato. Entonces son indicadores que siempre hay que tenerlo en cuenta. De dónde importamos, los 5 principales países que nosotros importamos son Estados Unidos, China, Brasil, México y España. Y hacia dónde exportamos, que son los más importantes en este caso,
Estados Unidos, Haití, India, Canadá y Países Bajos. Estados Unidos y Canadá también son los principales países emisores de turistas para la República Dominicana, casi un 60%. De todos los turistas que vienen son de Estados Unidos y de Canadá. Y la remesa, el grueso de la remesa también viene de Estados Unidos. Entonces lo que sea que pase con esos dos países nos repercute directamente. Y son indicadores que si ustedes tienen algo que ver con negocios que tengan que ver con sector externo, siempre tienen que estar vigilando qué está pasando con esos países, porque pueden tener un impacto directo en lo que pase con la economía dominicana. Entonces, por último, en términos de indicadores, quería enseñarles Hemos hablado hasta ahora de lo que es sector privado, pero ustedes pueden tener negocio con el gobierno. Y el que tiene negocio con el gobierno tiene que conocer a dónde está gastando el gobierno, o sea, en qué gasta el gobierno. Ese es el gasto del gobierno al mes de septiembre. Todo el mundo sabe el monstruo que es educación, porque se lleva una buena tajada del presupuesto. Pero después de educación, lo que más gasta el gobierno es en deuda, en interés de la deuda, que para ustedes no va a ser negocio, porque ustedes no le van a prestar al gobierno. Pero después de ahí, tú tienes el sector salud, que tiene un gasto importante del gobierno. Podemos comprar bonos. Pero no te va. Bueno, sí, tú puedes comprar bonos. Servicios generales, administración general, protección social, transporte, son los servicios, los gastos del gobierno recurrentes, que por ahí pueden haber cosas. Entonces tengo dos cosas más que quería mencionarles, ya no son tantos indicadores, pero son, al principio le hablaba del tema del desarrollo digital que ha tenido el país, y esto es un gráfico que a mí me gusta mucho, porque esto que es un foro de principalmente de emprendedores, al momento de tú hacer un negocio, esto es algo que hay que tener muy claro, de cuál es el target de tu negocio, quiénes son. Eso es una curva, eso se llama la curva de Rogers, y es cómo se difumina la innovación dependiendo del segmento, donde tú tienes al principio un grupo de consumidores muy muy pequeño, que son los que se consideran los innovadores, que son los que te van a comprar el bien o servicio tuyo. Y después de un ramp-up, aquellos que adoptan temprano, la mayoría temprana, luego la mayoría tardía y luego los rezagados. Entonces, dependiendo del negocio en el que ustedes estén, tienen que estar claros de cuál es esa curva, cuál es el target a que ustedes le están apuntando con esa curva. Porque muchas veces ustedes están desarrollando un producto, ya sea un bien o un servicio, donde ustedes le están apuntando a esta parte de la curva, y esa toma mucho en llegar. Muchas veces el negocio cae porque no está dispuesto uno a operar tanto tiempo, pero pues sencillamente porque no analizaste el mercado y no te diste cuenta que tú tenías que pasar primero por este pedazo de la curva. Entonces lo pongo como un tema de darle una idea de qué está pasando, y en ese mismo sentido, uno de los indicadores que a mí más la atención me ha llamado es por el potencial que tiene aquí en el mercado. Los pagos móviles en los últimos 7 años han incrementado 17 veces. De 400 millones de pesos en el año 2011 a casi 7 mil millones de pesos el cierre del año pasado. Este año va a cerrar probablemente en 7 mil y pico millones de pesos. O sea, hay una oportunidad increíble ahí, que todavía eso no se está atacando, porque ha sido un crecimiento técnicamente orgánico. ¿Qué hay dentro de los pagos móviles? O sea, ¿qué se paga móvil? Pago de factura, compra de tarjeta, que antes era el principal rubro, ya no. Compra de tarjeta prepago, que se hacía de manera móvil, ya eso no está. Que se hacía físicamente, ahora se hace móvil y por eso entra ahí. No, cuando se comenzó a registrar esta estadística, en el año 2011, ese 404 millones de pesos, casi todo era tarjeta. Ya. Compra de tarjeta. Ya ahora el grueso es pago de factura. O sea, de la luz, de servicio. De lo que sea, de que tú me dices a mí, yo te lo pago por el celular. Y la cantidad de usuarios que ha tenido eso se ha quintuplicado. De 200.000 usuarios, ya va a cerrar este año en más de 1 millón de usuarios. Es un tema que se lo dejo porque con el nivel de adopción tecnológica que hemos tenido, la penetración del internet y todo el tema móvil, hay muchos gráficos que yo quité porque no quería llenarlo, pero ahora mismo tú tienes, dime. No, dime. Esos son pagos nacionales. Correcto. O sea, que hay una empresa que gestiona todo esos pagos, o varias, unas cuantas empresas.
Sí, sí, claro. O sea, eso está el Internet Banking del Popular, por ejemplo, de cualquier otro banco, está contabilizado aquí. En No. esos pagos móviles. No. Sí, es por celular. Sí, claro. Sí. O sea, por la aplicación del celular. Sí. Si hago una transacción, y ese pago está registrado ahí. No. Sí y no. Sí, no. Porque depende la plataforma del banco. Si tú te metes en tu celular a la página de internet del banco y ellos no lo tienen registrado como un pago móvil, sale como un pago de esto. Entonces no está registrado aquí. O sea que no son todos los pagos. Pueden haber, pero no son todos. No son todos. Aunque sean transferencias entre personas. Si son transferencias, por ejemplo, un te pago. Sí, Eso sí está ahí. Te pago, Sí. claro. Un Bisanet está ahí también. Toda esa cosa, sí, sí, claro, todos esos son pagos móviles. Sí. Todo eso sí está ahí. Okay. Que eso sí es lo que en los últimos años lo que más ha desarrollado. Y es algo que te da, uno muchas veces subestima la capacidad del usuario. Porque tú dices, mira, aquí X segmento de la población no está lo suficientemente tecnificada o edificada o digitalizada. Pero si tú generas la demanda, el consumidor le cae Claro. atrás de la demanda. Y el ejemplo que a mí me gusta usar es lo que ha pasado ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Uber Eats y de Globo. Toda esa gente que trabaja Uber Eats y Globo están digitalizados ya. Sí. Y nadie Infotep no tuvo que hacer un plan para digitalizar a los choferes de Uber Eats. Hay un mercado y se adaptaron al mercado. Y como había dinero en ese mercado, se metieron. Y ahora mismo hay un mercado, o sea, tú tienes toda esa gente, por ejemplo, que tú no lo tenías antes, y nadie hizo nada. O sea, es la mano invisible de Adam Smith que te generó ese mercado. Entonces muchas veces subestiman el mercado. Dicen, no, yo no me voy a meter en ese segmento porque ninguno de esta gente que tienen cámara van a usar el celular para grabar video. Claro. Si tú le das la herramienta y si es más barato y si tú van a ganar dinero, lo van a usar. Entonces es un tema de que esto mezclado con el desarrollo de la tecnología, o sea, con la adopción de tecnología y también con toda la adopción. Yo estuve participando hace 2 días en el Ministerio de Hacienda, hubo un panel sobre la digitalización de la política fiscal, con todo el tema del impuesto al Netflix, al Uber, que el gobierno está dejando de percibir dinero, porque aquí no cobran, no están percibiendo nada. Cada vez que nosotros pagamos Netflix, se lo pagamos allá. Aquí no entra un peso. Entonces todos los gobiernos están tratando de cómo muerden un pedazo de eso. Porque están diciendo, bueno, tú estás compitiendo con mi cable local, Que tiene muchísimo impuesto. que yo le cobro selectivo, la gente está cancelando eso, se queda con el internet y consume todos los servicios de fuera que son más baratos y con una opción mucho mayor. Entonces, los gobiernos subestimaron en su momento eso. O sea, nadie pensaba que que la gente iba a cancelar todos esos servicios de un día para otro y que la gente como mucho con internet se iba a quedar. Entonces, el mercado al final del día, donde tú lo vas llevando, se va adaptando, y si hay oportunidades de dinero y de tú cerrar una brecha de un bien o servicio que la gente está necesitando, pues se da. ¿Dónde están los pagos móviles en la gráfica anterior? ¿En cuál gráfico anterior? O sea, todavía está ahí en la ¿Aquí? Ajá, en mayoría temprana. Sí, yo creo que está en mayoría temprana. Mayoría temprana, Sí. ¿verdad? Pues bueno, si nos llevamos de la cantidad de usuarios, está aquí. Porque tenemos ahora mismo, si tú calculas, 1 millón de gente. 1 millón de gente, que es alrededor de un 10% de la población, pero a eso le quitamos 3 millones de niños y adolescentes, vamos por poner un número, 1 millón, sí, te puede estar en este rango aquí, entre adulto temprano y mayoría temprana, por ahí anda. Que entran más jugadores. Ahora empieza ya a ser atractivo esto. Claro, que o sea, te queda todo ese volumen todavía, Uh-huh. que no está ahora mismo cautivo. O sea, es un volumen muy grande. Pero que ahora mismo ya todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene internet. O sea, Y la verdad es que es más fácil. todo es más fácil. Sí. Todo es más fácil. El delivery ya. O sea, ya tú no quieres llamar por teléfono a ningún delivery. O sea, si tú lo puedes pedir por Uber Eats, por Globo, por lo que sea, por delivery RD. O sea, para que la gente no quiere hablar con nadie. Y lo mismo en los restaurantes, o sea, ya no quieren ni siquiera lidiar a ellos con delivery de ellos. No. El Es servicio que de peor. calidad.
Tú consigues, tú te quitas el problema y se lo echas a otro. Al final, todas esas compañías, ¿qué fue lo que hicieron? Tú tenías una experiencia de usuario muy mala y ellos se metieron en el medio. Uber, ¿por qué desplazó los taxis en Nueva York? Servicio malo, Olían mal. carro malo, experiencia de usuario fatal. Tú tienes que pararte en una calle a esperar que se parara un carro para que cuando se parara y te dijera que si tú ibas para el norte o para el sur, no, que él iba para el norte y no te cogía. Entonces se deterioró mucho la experiencia. Llegó Uber, que si tú le pones una estrella o le pones 5 estrellas, eso le afecta al chofer. Ya tú tienes un mecanismo de rendición de cuenta. Con el taxi normal no había. ¿Qué había? Si nada más se pasaba algo que tú tenías que llamar a una policía, pero no había una rendición de cuenta. Entonces eso cambió la dinámica. Lo mismo pasó con Netflix, lo mismo pasó con toda la compañía ahora mismo en Estados Unidos que están Airbnb. O sea, todo eso, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, cuando tú lo ves para atrás, obviamente para atrás es fácil ver. Sí, porque como los gringos dicen hindsight is 2020, o sea, es fácil, tú me dices, ¿qué fácil es Uber? Invéntatelo tú. O sea, es fácil ahora. Pero tú dices como que no tiene ciencia. O sea, son productos que tú dices, pero tienen mucha lógica. Pero al final del día fue eso. No se inventaron las ruedas, fue mejorar la experiencia del usuario. Que la gente tiene el carro cuando quería tenerlo, al momento que tenía que tenerlo, con un costo ya predeterminado. El taxi era, tú ese meter corriendo. Tú decías, déjame aquí en la esquina para que no siga subiendo. Entonces, todo eso te lo mejoró porque cuando comenzó Uber te decía a priori cuánto era. Digo, cuando comenzó ni siquiera te decía cuánto iba a ser. Te mandaba la factura después. Ahora que te dice antes de. Digo. Estamos viviendo en una aldea globalizada donde todas estas aplicaciones, todas estas grandes empresas norteamericanas, la mayoría, están percibiendo todo ese espectro de la adulta temprana y la mayoría temprana. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, como integrantes de una de República Dominicana, cómo podemos competir contra eso? Porque, por ejemplo, tú tienes a Globo y a Uber Eats y tienes, por ejemplo, a Delivery RD, y ya se ve cómo esas dos grandes empresas han sosegado a Delivery RD. Entonces, ¿cómo yo, como profesional, cómo yo puedo competir contra esas grandes empresas? No, yo no creo que la palabra sea competir. Yo creo que es como tú puedes coexistir. O coexistir. Porque competir tú no puedes. O sea, para comenzar. Mira una cosa que pasa, que yo lo digo mucho cuando hablo del tema. No podemos pensar que con toda la deficiencia que nosotros tenemos aquí, de muchísimas cosas, de aquí va a salir el próximo Amazon y el próximo Apple o Google o lo que sea. ¿Por qué? Porque tú todavía aquí tienes deficiencias estructurales básicas. 40% en zonas rurales, 25% en zonas urbanas. Necesidades básicas insatisfechas. O sea, es muy difícil que salga algo así. Puede salir, pero no le podemos apostar a eso. Ahora, tú puedes ser creativo creando cosas para suplir el mercado local. De que mañana llegue una gente y que vaya a competir contigo, bueno, pero eso, vivimos de eso. O sea, Apple vio a Spotify y sacó Apple Music. Ahora Google compró Fitbit porque Apple tiene el Apple Watch. O sea, la competencia. ¿Qué pasó aquí? Y muchas veces el problema que nosotros tenemos como país, y lo digo personalmente y lo puedo decir de cualquier dominicano, yo no sé si todos los que están aquí son dominicanos, el dominicano no le gusta competir. A nosotros no nos criaron para eso. Aquí lo que nos gusta es monopolio o oligopolio. Somos dos, nos ponemos de acuerdo. Desde que llegó Georgie acá ponemos una oficina, pero ya me está dañando. No nos gusta. A diferencia, y eso lo que te hace es que la economía crezca. Aquí llegó Uber y en menos de un mes Apolo Taxi tenía un app. ¿Por qué no lo sacó antes? Si lo sacó en un mes, no fue que se copió del app de Uber. No, yo lo tengo en trabajo. ¿Y por qué no lo sacó antes? No lo necesitaba sacar. Ahí es que voy. No había competencia. Claro. ¿Por qué no había competencia? Y Delivery RD ya se vendió a otra compañía internacional. Sí, ya. Pídelo ya. Que cambió dramáticamente. Yo lo vi ayer en la aplicación y dije, pero esto no es. Ya parece gringa. Y vienen como 4 más.
Aquí hay un instalado. Es que es el mercado. Entonces, ¿a dónde tú, volviendo a tu pregunta, competir con esos monstruos es imposible? Porque si tú sacas un producto bueno, te compran. Que sería lo mejor. El escenario ideal es ese. El escenario ideal es ese, que te compren. Para que te lo compren. Y si el producto es mediocre, pues sencillamente tú vas a desaparecer. Entonces es buscar nichos, que aquí hay 1 millón de cosas que no se están haciendo. Esa misma gente, como le mencionaba ahorita, esa misma gente que ya tienen, por ejemplo, un celular, que tiene internet, que trabaja en Uber Eats, que trabaja en Globo, que trabaja en Pídelo Ya. ¿Qué tú le puedes poner a esa gente si ya están digitalizados? O sea, no hay que ponerse a pensar más creativo de la cuenta. Ya tú tienes un mercado ahí. ¿Qué necesitan esa gente? Esa gente necesita un seguro. Un préstamo con lo que están que tú le puedas vender por el celular. O sea, aquí están durmiendo, por ejemplo, la compañía de seguro. Yo estaba en un foro la semana pasada. Ya sacaron un el tema ¿Pero por qué? Porque iba a llegar uno, claro, y iba a coger todos los seguros. Entonces, aquí, o sea, por el mismo tema de la barrera que hay en el mercado, el tema cultural, que no nos gusta, que el tema de que el paso de la innovación no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Entonces, bueno, vamos a competir, sí, pero en el futuro. El problema que es esto es en días que te cambia el mercado. Entonces es buscar ese nicho. ¿Cuál es el nicho? Imagínate, yo no te puedo decir un nicho, pero es buscar ese hueco, porque oportunidad hay 1 millón. Aquí se está moviendo mucho dinero, aquí se está moviendo mucho negocio. No hay que salir a la calle para darse cuenta. La gente habla mucho de que los números, de que si es verdad que estamos creciendo, óyeme, puede ser que estemos creciendo con desigualdad, pero de que estamos creciendo. O sea, no hay duda, la inversión está llegando. Yo recibo gente, inversionistas internacionales, toda la semana buscando ver qué hacer. Que hay un problema de retribución que se está quedando en un grupo, que en este polígono central es una burbuja, eso lo podemos discutir. Pero de que hay apetito y hay mercado, lo hay. Es buscar dónde está ese hueco, que no tiene que ser muy grande, puede ser algo pequeño, porque ya tú tienes una masa crítica importante. ¿Cuál tú crees que son esas variables, digamos, macroeconómicas y estos indicadores? O sea, ven el país en crecimiento, ven una demográfica atractiva. ¿Qué tú entiendes que llama a esos inversionistas extranjeros? Bueno, muchos vienen también con problemas en su propio país, falta oportunidad. A mí me gusta mucho el dicho que dice que en el reino de los ciegos un tuerto es rey. Claro. Cuando tú ves, y con eso no te quiero decir que estemos mal, pero cuando tú ves la situación de América Latina, sí, que cuando un inversionista internacional está evaluando hacia dónde va, aparte que somos un país que la gente conoce por todo el tema del turismo, aquí realmente no hay crisis ni política ni social como la que se están dando en otros países. O sea, aquí tú sales a la calle y tú puedes caminar en la calle, con toda la deficiencia que sí, que hay asalto y criminalidad, pero no, cuando tú lo comparas entre países, todavía está muy bien. Y lo que no podemos perder es la perspectiva de que eso se deteriore. O sea, con lo que hay que seguir insistiendo es para que no se deteriore. Pero que tenemos temas que mejorar, claro. Mira, Chile, ¿quién pensó que en Chile iba a pasar lo que está pasando? O sea, la estrella de Latinoamérica. Entonces, ¿qué ven los inversores internacionales? Eso, estabilidad política, económica, social, que es frágil porque con el tema de toda la incertidumbre política que había antes de la primaria, claro, eso afectó a la economía. Lo dijo el gobierno, lo dijo el Banco Central, lo sentimos nosotros. O sea, tú recibías inversionistas que decían, vamos a esperar a que pase esto porque no sabemos. Lo que te quiero decir que eso es, o sea, es frágil el tema de que hay que cuidarlo muy bien, esa estabilidad en esos 3 sectores, político, social y económico, porque cualquiera que se desestabilice te puede impactar. Pero yo creo que así, cuando tú no comparas, cuando esos bancos internacionales, cuando nosotros vamos a emisiones de bonos, que tú ves América Latina y tú no comparas a nosotros, estamos bien. Y tampoco, o sea, el país, que todo el mundo habla de la deuda del país y todo eso, relativamente como porcentaje del PIB, el país no está altamente endeudado. Como porcentaje del PIB no. El problema de la deuda aquí es los intereses que se están destinando a eso. Cuando ya tú tienes que la mitad de tu presupuesto, un 20% del presupuesto, se va a intereses de la deuda. Ahí no hay amortización, hay una amortización, eso es interés.
Ese es el problema. Ese dinero que tú estás dejando de invertir en otras cosas. Claro, entonces el gobierno no genera un superávit primario que te permite bajar el monto de la deuda. Y por eso tú tienes que coger todos los años más deuda para poder amortizar deuda vieja. Entonces, un tema que muchos analistas hablan es, si en estos últimos 10 años, que tú has tenido una década de oro, pues tenemos 10 años de un crecimiento importante, tú no pudiste bajar la deuda. Claro. ¿Qué va a pasar en los próximos años cuando venga la ralentización de la economía mundial? Cuando haya menos producción todavía. Cuando haya menos producción, cuando Estados Unidos baje la actividad económica, que se prevé que va a bajar, Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es el tema, el tema fiscal es un tema muy importante. No porque sea un problema ahora, es por un tema de tendencia de mediano plazo. O sea, eso es lo que hay que medir. Sí. Una pregunta o una inquietud. Ujú. Innovación tenemos y eso nos ayuda mucho a hacer muchas cosas. Con eso de las aplicaciones, por ejemplo, la plataforma Delivery, como se llame. Tengo un restaurante, por ejemplo. Me conviene usar esa plataforma para hacer delivery, porque no tengo ya obligación para con un empleado, ni de seguro, ni nada. Eso me va así, de esta forma me va bien, pero entiendo que estoy afectando a otras personas, porque esas personas que trabajan en delivery, o sea, y si su seguro médico, por ejemplo, no estamos entonces considerando la calidad de vida de esas personas, sino que solamente estoy viendo mi parte, la parte económica, y entiendo que deberíamos pensar de otra manera. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo no sé qué Bueno, pero ahí el tema podemos discutirlo de muchas formas, porque si bien es cierto de que tú no estás siendo empleado ya de la compañía, tú como delivery, participando de una de esas otras compañías, yo no sé qué le ofrecen a los que manejan, a los choferes que le manejan, no sé si le ofrecen seguro médico o no. Ahora, lo que te está dando la capacidad, eso también porque hay que verlo, al final del día, lo tenemos que ver como un negocio. Si tú estás generando mucho más dinero de que tú estabas generando cuando tú estabas empleado del negocio, ya tú puedes suplirte, porque tú te conviertes en un emprendedor, ya tú eres dueño de tu propio negocio. Desde el momento que tú eres dueño de tu propio negocio, bueno, pues tú eres que te tiene que costear lo tuyo, porque se supone que tú estás generando un ingreso adicional. Ahora, hay deficiencia del mercado, que eso se puede mitigar con un tema, por ejemplo, con programa de gobierno, donde el gobierno, que eso son cosas que se pueden hacer aquí, donde tú tengas subsidios focalizados, diga, mira, el que no tenga un ingreso de hasta X umbral, 20, 30, 40, 50 mil pesos, por poner un número, entonces el gobierno le va a dar un subsidio de un seguro médico hasta que su ingreso sobrepase ese límite, donde nosotros consideramos que ya con ese nivel de ingreso, él puede pagar su propio seguro. Por ejemplo, o sea, son cosas que se pueden evaluar. Yo no conozco el caso de qué está pasando con ellos ahora, si le están pagando, si no le están pagando. Pero evidentemente son cosas nuevas y son cosas que le va a tomar tiempo en el mercado. Esa es una discusión, lo que tú estás mencionando, que está en Estados Unidos ahora mismo. O sea, eso fue a la Suprema Corte en Estados Unidos, donde se determinaba si un chofer de Uber era un contratado o era un empleado. Y hay una discusión filosófica de eso, donde dicen, yo no soy empleado, o sea, Uber dice, ese no es mi empleado, porque mi empleado, yo le pongo cuota y le pongo horario de trabajo. Y ese chofer que maneja Uber porque quiere y prende y apaga la aplicación como él quiere. Pero ¿qué pasa? Hay otro lado que dice, mira, sí, es verdad que yo la prendo y la apago, pero yo tengo que regirme por tus reglas de la aplicación, yo tengo que darte a ti, tú me muerdes un pedazo, yo no tengo poder de negociación contigo. Entonces es una discusión que todavía hoy en países desarrollados se está dando. Aquí yo te entiendo y te la compro la idea, pero yo no creo que todavía tengamos el flujo suficiente para que eso llegue, tenga una masa crítica todavía, de que pueda tener una solución. O sea, es un tema que todavía hay que seguirlo explorando, porque en países que ya tienen tiempo con esto, no se ha definido. O sea, no hay una jurisprudencia de que diga, mira, realmente el que trabaja a través de una aplicación digital es empleado, es dueño, es un emprendedor, es socio, o sea, todavía no está claro el tema. Pero es un tema muy importante que hay que ponerle claro, porque el welfare, el bienestar social
evidentemente no se puede dejar de lado. O sea, hay que atacarlo también, hay que resolver el problema. Algo que quería aportar sobre eso es que sí tiene un seguro, no es un seguro médico, es un seguro contra accidentes. Sí, claro. Que cubre el vehículo y que cubre el... Sí, la responsabilidad civil. Que por lo menos mientras tú estás trabajando, estás cubierto. Sí, es obligatorio o sea, se lo dan automático con la aplicación. Pero eso no es de salud. Eso no es de salud, pero por lo menos mientras estás Sí, trabajando. claro. No, estamos... Tienes un respaldo. Sí. Y luego ya tú te organizas. Buenísimo. No, pues, ¿tiene ¿Algo alguna más? otra pregunta? Bueno, la pregunta mía es con relación al comercio electrónico. O sea, todos estos emprendedores que están haciendo aplicaciones, están haciendo páginas web con método de pago. Hay un método de pago que se está utilizando mucho, ya en Estados Unidos y aquí también, que tiene incluso que es PayPal, donde la persona hace un pago a través de PayPal y cuando tienen ese ingreso a través de PayPal, vamos a suponer que yo tengo una plataforma que yo vendo artículos y cosas así, el método de pago que yo tengo es PayPal. Cuando yo hago ese desmonte, por ejemplo, de ese ingreso de PayPal a una cuenta en Popular, por ejemplo, ¿cómo maneja el banco y cómo maneja, por ejemplo, ese ingreso, cómo se registra en la plataforma que usted estaba mostrando hace un momento de los pagos electrónicos? O sea, ese pago se registra, los pagos de PayPal que llegan a través de... No. Tengo entendido que no. Porque yo no puse ahí pago electrónico, yo puse ahí pagos móviles. Pagos móviles, pero por ejemplo por PayPal uno paga... Lo que pasa es que la plataforma de PayPal, no, esa data que yo puse, y es importante la pregunta tuya, para aclarar la fuente, esa data es la data del sistema de pago de Banco Central. PayPal no pasa por ahí, porque PayPal está fuera del sistema financiero dominicano. A menos que no sea a través de Popular, que Popular tiene un acuerdo con PayPal, pero yo aún así no creo. Te podría confirmar el tema, pero yo aún así no creo que se esté registrando ahí. Porque por ahí es lo que pasa por la CIPAR. ¿Alguien me decía? ¿Alguien? No. Bueno, pues muchas gracias, Nassim. Gracias a Espero que ustedes. haya sido útil para todos ustedes y por favor, sírvanse.